Hola, me llamo Álvaro. Tengo 33 años. Hasta hace 6 meses solo era un empleado más en una oficina silenciosa. Un martes por la mañana, mi jefa llegó vestida de negro por primera vez, y 3 días después me invitó al funeral de su marido. Recuerdo el olor a lluvia y cuero dentro de ese coche detenido cuando tomó mi mano sin decir nada. Ella me miró y dijo: «No sé por qué te pedí que vinieras, pero necesitaba que alguien lo supiera. Lo que pasó después cambió todo. Si estás viendo esto ahora mismo, dime de dónde eres en los comentarios, porque todavía no sé si lo que hicimos estuvo mal». La vi llegar vestida de negro por primera vez un martes por la mañana. No era un negro dramático, no era teatro, era solo negro, un traje ajustado, sin joyas, el cabello recogido de una forma que nunca había visto antes, más apretado, como si no quisiera que nada se saliera de lugar. Yo estaba junto a la máquina de café cuando pasó por el pasillo. No me miró. Nunca lo hacía. Clara era de esas mujeres que caminan como si supieran exactamente a dónde van, incluso cuando no van a ninguna parte. 44 años. Mi jefa, casada, rica de esa manera en que la riqueza no grita, solo existe. Y yo era Álvaro, 33, empleado senior, el tipo que siempre llega temprano y se va tarde porque no tiene a dónde ir. Marina se acercó detrás de mí con su taza. Su esposo murió, susurró. No lo dijo como chisme. Lo dijo como si estuviera probando las palabras en voz alta por primera vez. ¿Cuándo? Hace 3 días. Ataque al corazón, en el gimnasio. Me quedé mirando mi café. No sabía qué decir. Nunca había visto al marido. Solo sabía que existía porque había una foto en su escritorio. Un hombre mayor, bronceado, con dientes perfectos. El tipo de hombre que usa relojes suizos y juega golf los domingos. ¿Funeral?, pregunté. Marina se encogió de hombros. Nadie sabe nada. Eso fue todo. Volvimos a trabajar, pero algo en el aire había cambiado, como cuando baja la presión antes de una tormenta y puedes sentirlo en los oídos. Pasé el día intentando no mirar hacia su despacho, pero era imposible. La puerta estaba cerrada, las persianas bajadas, y cada vez que alguien pasaba por ahí bajaba la voz. A las 6 de la tarde, cuando ya casi todos se habían ido, recibí un mensaje interno. «Pasa por mi despacho antes de irte». Sé, leí el mensaje 3 veces. Nunca me había pedido que pasara por su despacho fuera de horario. Nunca. En 2 años trabajando bajo sus órdenes, todo había sido correos, reuniones programadas y conversaciones de pasillo que duraban menos de 1 minuto. Me levanté, me arreglé la camisa, caminé por el pasillo vacío con el corazón latiendo demasiado fuerte para algo tan simple. Toqué la puerta. Adelante. Entré. La oficina estaba en penumbra, solo la lámpara del escritorio encendida. Clara estaba de pie junto a la ventana mirando la ciudad. No se volteó cuando cerré la puerta. «Gracias por quedarte», dijo. «No hay problema». Silencio. Ella seguía de espaldas. Yo no sabía si sentarme o quedarme de pie. Elegí quedarme de pie. «Mañana es el funeral», dijo finalmente. Su voz era plana, sin emoción, como si estuviera leyendo un informe. Pensé que sería apropiado que alguien de la empresa asistiera, alguien en quien confío. Me quedé congelado. «¿Quieres que vaya al funeral?» «No quiero nada», dijo, y por primera vez se volteó a mirarme. Tenía los ojos secos, demasiado secos, pero sería útil, profesionalmente. Profesionalmente. Esa palabra flotó entre nosotros como humo. «Por supuesto», dije. «Estaré ahí». Ella asintió, una sola vez. Luego volvió a mirar por la ventana. «Puedes irte». Salí de su despacho sin decir nada más. Caminé por el pasillo vacío. Bajé en el elevador solo. Salí del edificio, y el aire frío de la noche me golpeó en la cara como una bofetada. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo importante acababa de empezar. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la sala de mi apartamento con las luces apagadas, mirando el traje negro colgado en la puerta del armario. Lo había sacado del closet donde había estado arrugado durante 2 años, desde el último funeral al que fui. Mi abuelo. Revisé mi teléfono. El mensaje seguía ahí. «Cementerio San Miguel, 11 a.m. No decía nada más. No había detalles. No había explicación. Marina me llamó cerca de medianoche. «¿Vas a ir?», preguntó sin saludar. «Sí, es raro. Lo sé. Quiero decir, ¿por qué tú?» «No lo sé, Marina.
Silencio al otro lado de la línea. Podía oírla respirar, pensando. «Ten cuidado», dijo finalmente. «¿De qué?» «No lo sé. Solo, ten cuidado». Colgó. Apagué la luz y me quedé mirando el techo, intentando entender qué había en la voz de Clara cuando dijo profesionalmente, como si esa palabra fuera un escudo o una mentira. El cementerio estaba lleno de gente que no conocía, hombres mayores con trajes caros, mujeres con vestidos oscuros y gafas de sol enormes. Todos hablaban en voz baja, como si el muerto pudiera oírlos. Llegué temprano. Me quedé cerca de la entrada, bajo un árbol. No sabía dónde ponerme, no conocía a nadie. No era familia, no era amigo, era solo el empleado. Clara llegó en un coche negro con chófer. La vi bajar, lenta, elegante, como si cada movimiento estuviera coreografiado. El vestido negro le llegaba hasta las rodillas, sin joyas, sin maquillaje, el cabello recogido igual que ayer, y cuando caminó hacia el ataúd, toda la gente se apartó. No como respeto, como miedo. Tomás, su chofer, la seguía a 2 pasos de distancia. Un hombre grande, de unos 50 años, con cara de haber visto demasiado. Me miró una vez, solo una. Y en esa mirada había una pregunta. «¿Qué haces tú aquí?» El sacerdote habló durante 20 minutos. Dijo cosas genéricas sobre el cielo y el descanso eterno. Nadie lloró. Nadie dijo nada personal. Fue como asistir al funeral de un extraño. Yo me quedé atrás, entre la multitud, con las manos metidas en los bolsillos, intentando no destacar, intentando no pensar en por qué estaba ahí. Y entonces, justo cuando bajaban el ataúd, Clara me miró. No fue un vistazo rápido, fue una mirada larga, directa, como si yo fuera la única persona real en todo ese lugar. Me quedé paralizado. El ataúd descendió. La gente comenzó a murmurar oraciones, y ella seguía mirándome. Luego parpadeó, y la mirada se rompió. Cuando la ceremonia terminó, la gente comenzó a dispersarse. Algunos se acercaron a Clara para darle el pésame. Ella asentía, estrechaba manos, decía, «Gracias», con una voz que no parecía suya. Yo empecé a caminar hacia la salida. «Álvaro», me detuve. Clara estaba a unos metros de distancia, sola. Tomás había desaparecido. «¿Puedes quedarte un momento?», preguntó. No era una pregunta. «Claro». Esperé mientras los últimos invitados se marchaban. La lluvia empezó a caer, fina, casi invisible, pero suficiente para mojar. Clara caminó hacia mí, despacio. «No sé por qué te pedí que vinieras», dijo. «Está bien». «No, no está bien». Se frotó los brazos como si tuviera frío. Él era un extraño para mí. ¿Lo sabías? No respondí. Llevábamos años siendo extraños, viviendo en la misma casa, durmiendo en la misma cama, pero extraños. La lluvia caía más fuerte ahora. «No tienes que decirme esto», dije suavemente. «Lo sé», me miró. Pero necesitaba que alguien lo supiera, y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Comenzó a caminar hacia el coche, y sin mirar atrás, dijo, «Ven». El interior del coche olía a cuero y a perfume caro. Tomás estaba al volante, mirando al frente. Clara subió primero. Yo subí después, sin saber por qué. La puerta se cerró con un sonido sordo. Silencio. Clara tenía las manos sobre el regazo. Temblaban ligeramente, y antes de que pudiera decir nada, su mano izquierda se movió, despacio, y tomó la mía. No entrelazó los dedos, no apretó, solo la sostuvo, como si necesitara anclar algo. Tomás no se movió. Yo tampoco. Nos quedamos ahí, en un coche detenido, bajo la lluvia, con su mano sobre la mía, y en ese momento supe que algo había cambiado. Algo que no tenía nombre. Después de 5 minutos ella soltó mi mano. «No digas nada en la oficina», dijo sin mirarme. «No lo haré. Gracias». Abrí la puerta y salí. La lluvia me empapó en segundos. Caminé hacia mi coche sin mirar atrás. Pero cuando llegué a casa esa tarde, me quedé sentado en el sofá con la ropa mojada, mirando mi mano. Todavía podía sentir el calor de la suya. Al día siguiente recibí un correo de Clara. «Álvaro, ¿podrías revisar el informe trimestral antes del viernes? Gracias». «Sí». Formal, frío, profesional, como si nada hubiera pasado. Respondí con la misma frialdad. «Por supuesto, lo tendré listo para el jueves». Pero cuando llegué a la oficina, algo había cambiado. Marina me miraba diferente. Los demás también, como si supieran algo que yo no sabía. Clara pasó por mi escritorio solo una vez. No dijo nada,
No me miró, pero dejó una estela de perfume que me persiguió todo el día. Y esa noche, cuando estaba ordenando la sala de reuniones vacía, encontré algo, una bufanda gris, suave, cara. La reconocí de inmediato. Era de Clara. Me quedé ahí, con la bufanda en las manos, sin saber qué hacer. Podía dejarla en la recepción. Podía enviarle un mensaje. Podía simplemente devolverla mañana. Pero no hice nada de eso. Me la llevé a casa. La puse sobre la mesa de la sala y me quedé mirándola como si fuera un objeto peligroso, porque lo era. A las 11 de la noche mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no tenía guardado, pero sabía quién era. Gracias por asistir ayer. Leí el mensaje 10 veces. Luego respondí. No fue nada. 3 puntos parpadearon en la pantalla. Luego desaparecieron. No volvió a escribir, pero no apagué el teléfono en toda la noche. A la mañana siguiente llegué temprano a la oficina. Metí la bufanda en mi mochila. No sabía si devolvérsela en persona o simplemente dejarla en su escritorio. Ambas opciones me parecían incorrectas. A las 9 recibí otro mensaje interno. ¿Tienes un momento? Necesito hablar contigo. Sé. El corazón me dio un vuelco. Subí a su despacho. La puerta estaba entreabierta. Toqué de todas formas. Adelante. Entré. Clara estaba sentada detrás de su escritorio. Tenía una taza de café a medio tomar. Me miró como si estuviera evaluando algo. Cierra la puerta. Lo hice. Creo que olvidé mi bufanda en la sala de reuniones, dijo. Sí, la encontré. ¿La tienes? Asentí. Saqué la bufanda de mi mochila y la puse sobre el escritorio. Ella la miró, pero no la tomó. Gracias, dijo suavemente. No hay problema. Silencio. Entonces, Clara se levantó. Rodeó el escritorio, y cuando tomó la bufanda, nuestras manos se rozaron. Fue un segundo, menos que un segundo, pero los dos lo sentimos. Ella se detuvo, me miró, y en sus ojos había algo que no había visto antes. Miedo. Álvaro, comenzó, pero no terminó la frase, porque en ese momento alguien tocó la puerta. Clara se apartó, guardó la bufanda en su bolso, y con una voz completamente diferente, dijo, «Adelante». Marina entró con una carpeta. Yo salí sin decir nada, pero mientras bajaba por el pasillo, podía sentir sus ojos en mi espalda. Esa tarde Clara me pidió que me quedara para cerrar un proyecto. No era raro, lo había hecho antes, pero esta vez era diferente. Nos quedamos solos en la oficina. Las luces automáticas se apagaron en el resto del piso. Solo quedamos nosotros dos, sentados frente a frente, con documentos esparcidos sobre la mesa. Trabajamos en silencio durante 1 hora, y entonces ella se rió. Fue una risa baja, casi inaudible, pero real. ¿Qué?, pregunté. Nada, negó con la cabeza. Es solo que... esto es ridículo. ¿El proyecto? No, me miró. Esto, nosotros, fingiendo que todo es normal. Mi respiración se detuvo. No sé de qué hablas. Sí lo sabes. Y tenía razón, lo sabía, pero entonces Clara se levantó, bruscamente, como si hubiera recordado algo. Es tarde, dijo. Deberías irte. Clara, vete, Álvaro. No era una súplica, era una orden. Recogí mis cosas y salí del edificio. Y esa noche, por primera vez en días, no recibí ningún mensaje, ni al día siguiente, ni al otro. Clara me evitó durante una semana completa. Pasaba por mi escritorio sin mirar, cancelaba reuniones, enviaba correos fríos y breves. Y yo empecé a enloquecer. No por amor, todavía no era amor. Era algo peor. Era la sensación de haber tocado algo real y que te lo arrebataran antes de entenderlo. Marina me llamó a su despacho un viernes por la tarde. ¿Está todo bien entre tú y Clara?, preguntó directamente. Sí, ¿por qué? Porque la gente habla. ¿Qué dice la gente? Que estuviste en su coche después del funeral, que te quedas tarde con ella, que... Marina, la interrumpí, no está pasando nada. Ella me miró como si no me creyera. Solo, ten cuidado, ¿sí? Asentí, pero cuando salí de su despacho, supe que el cuidado ya no era una opción, porque esa noche, a las 2 de la madrugada, mi teléfono vibró. Un mensaje. Lo siento. Y luego otro. ¿Puedes venir? Me quedé mirando el teléfono durante 1 minuto completo. ¿Puedes venir? 3 palabras. Nada más. No decía a dónde. No explicaba por qué, pero no hacía falta. Me vestí en la oscuridad. Jeans, sudadera, zapatillas.
Agarré las llaves y salí de mi apartamento sin pensarlo demasiado, porque si lo pensaba no iría, y necesitaba ir. Sabía dónde vivía, no porque ella me lo hubiera dicho, sino porque una vez tuve que entregarle unos documentos urgentes y Tomás me dio la dirección, una casa enorme en las afueras, con rejas altas y jardines perfectos. Conduje por calles vacías, sin música, sin pensar. Cuando llegué, la luz del porche estaba encendida, como una señal. Aparqué en la calle. Caminé hasta la puerta, y antes de que pudiera tocar el timbre, la puerta se abrió. Clara estaba ahí, sin maquillaje, el cabello suelto, una camiseta gris y pantalones de pijama. Se veía pequeña. «Entra», dijo. El interior de la casa era exactamente como imaginé. Frío, perfecto, impersonal, como una foto de revista. Nos quedamos de pie en el recibidor, ella con los brazos cruzados, yo con las manos en los bolsillos. «No debí haberte pedido que vinieras», dijo. «Pero lo hiciste». «Lo sé». Silencio. Luego ella se movió. Caminó hacia la sala. Yo la seguí. Nos sentamos en extremos opuestos del sofá, como dos desconocidos. «No puedo dormir», dijo mirando al techo. «Hace semanas que no duermo bien». «¿Desde el funeral?» «Desde antes». Se frotó los ojos. «Desde hace años, en realidad». No supe qué decir. «Él nunca estuvo realmente aquí», continuó. «Ni siquiera cuando estaba vivo. Esta casa era su casa, su dinero, sus reglas. Yo solo existía». «¿Por qué te quedaste?» Ella me miró, y en sus ojos había algo quebrado. «Porque era más fácil». Esas palabras flotaron entre nosotros como confesiones que no se pueden retirar. «¿Y ahora?», pregunté. «Ahora no sé qué hacer con toda esta libertad». Se levantó, caminó hacia la ventana, y cuando habló de nuevo su voz era apenas un susurro. «Te pedí que vinieras porque eres la única persona que no me mira como si estuviera rota». Me levanté, caminé hacia ella, despacio. «No estás rota». «No, no». Ella se volteó. Estábamos tan cerca que podía oler su champú, algo suave, a lavanda. «¿Entonces qué soy?» «Sola», dije. «Solo estás sola». Y entonces hizo algo que no esperaba. Apoyó la frente contra mi pecho. No me abrazó, no lloró. Solo se quedó ahí. Y yo no me moví, porque moverme hubiera significado romper algo frágil. Nos quedamos así durante 5 minutos. Luego ella se apartó. «Deberías irte», dijo sin mirarme. «¿Estás segura?» «No». Una sonrisa pequeña, triste. «Pero hazlo de todas formas». Caminé hacia la puerta. Ella me siguió. Antes de salir me volví. «Clara, no digas nada», me interrumpió. «Por favor», asentí, y me fui. Pero mientras conducía de regreso a casa, supe que algo había cambiado. Ya no éramos jefa y empleado. Éramos 2 personas caminando por el borde de algo que no tenía nombre. Los días siguientes fueron extraños. En la oficina actuamos normales, correos profesionales, reuniones formales. Pero había algo debajo, una corriente eléctrica que solo nosotros podíamos sentir. Los mensajes nocturnos comenzaron a ser regulares. Nunca decían mucho, solo pequeñas cosas. «¿Sigues despierto? Está lloviendo. Buenas noches». Yo siempre respondía, frases cortas, cuidadas, como si cada palabra fuera una piedra en un puente que estábamos construyendo sin planos. Y luego, una tarde, Marina me detuvo en el pasillo. «La gente sigue hablando», dijo. «Que hablen». «Álvaro», bajó la voz, «ten cuidado. Clara es complicada. Y tú eres, ¿qué? Reemplazable». Esa palabra me golpeó como un puño, porque tenía razón. Yo era reemplazable. Ella no. Esa noche, Clara me pidió que me quedara para revisar un informe. Ya era rutina. Nos quedábamos solos. Trabajábamos en silencio. Y luego hablábamos. No de trabajo, de cosas reales. Ella me contó sobre su matrimonio, cómo se había casado joven, cómo pensó que el dinero la haría feliz, cómo se despertó un día a los 40 y se dio cuenta de que había pasado 20 años siendo invisible. Yo le conté sobre mi vida, simple, pequeña, sin grandes tragedias ni grandes triunfos, y ella escuchaba como si cada palabra importara. «¿Nunca te has sentido atrapado?», preguntó. «Todo el tiempo». «¿En qué?» «En esto», señalé alrededor, «en hacer lo que se supone que debo hacer, en ser quien se supone que debo ser». Ella sonrió, una sonrisa triste. «Entonces, somos iguales». «No», negué con la cabeza. «Tú tienes opciones, yo no». «¿Crees que el dinero me da opciones?»
¿No es así? No, se inclinó hacia adelante. El dinero solo te da una jaula más grande. Esa noche, cuando salí del edificio, Clara me acompañó hasta el estacionamiento. No era normal, nunca lo había hecho. Caminamos en silencio. El aire frío nos rodeaba. Nuestras respiraciones hacían pequeñas nubes blancas. Cuando llegamos a mi coche, ella se detuvo. Álvaro, ¿sí? ¿Puedes hacer algo por mí? Claro, no dejes de... Esto. Hizo un gesto vago. De hablar conmigo, de estar aquí. Yo sé que es raro, sé que no tiene sentido, pero... No voy a ningún lado, dije. Ella me miró, y por primera vez vi algo parecido al alivio en sus ojos. Gracias. Se dio la vuelta y caminó de regreso al edificio, y yo me quedé ahí, viendo cómo desaparecía en la oscuridad. Pasó otra semana. Los mensajes continuaron, cada noche, como un ritual. Y una madrugada a las 3 de la mañana recibí uno diferente. ¿Estás despierto? Sí. ¿Puedes salir a caminar? No pregunté a dónde. Solo me vestí y salí. Ella me esperaba en la esquina de mi calle, envuelta en un abrigo oscuro, el cabello suelto, sin maquillaje. Hola, dijo. Hola. Caminamos sin rumbo, por calles vacías, sin hablar, y después de 20 minutos, ella habló. Quiero mostrarte algo. Me llevó a un parque pequeño, oscuro, vacío. Nos sentamos en una banca. Venía aquí cuando estaba casada, dijo, cada vez que necesitaba respirar. ¿Él sabía? No, negó con la cabeza. Nunca le importó a dónde iba. Silencio. Luego ella apoyó la cabeza en mi hombro. No dijo nada, no hizo nada más, solo se quedó ahí, y yo dejé que lo hiciera. Caminamos de regreso cuando empezó a amanecer. Nos separamos sin promesas, sin planes, solo un «hasta luego» murmurado. Pero esa noche algo cambió, porque cuando llegué a la oficina, Clara actuó diferente. No fría, no distante, solo tranquila, como si algo se hubiera asentado. Y esa tarde, cuando salí del trabajo, pasé frente a su casa por casualidad. O tal vez no fue casualidad. La luz del porche estaba encendida. Me detuve, apagué el motor. Me quedé sentado en el coche, mirando esa luz. Sabía lo que significaba. Era una invitación, pero también era una trampa. Porque si tocaba esa puerta, ya no habría vuelta atrás. Esperé 10 minutos, 20, media hora. Y entonces, sin pensarlo demasiado, salí del coche. Caminé hasta la puerta, toqué el timbre. Una vez, la puerta se abrió. Clara estaba ahí, descalza, con una camiseta y jeans, el cabello recogido en una cola desordenada. «Hola», dijo suavemente. «Hola, ¿quieres entrar?» Asentí. Entramos. Ella cerró la puerta, y nos quedamos en el recibidor, sin saber qué hacer. «¿Quieres algo de tomar?», preguntó. «Estoy bien». Silencio. Luego ella sonrió. Una sonrisa pequeña, honesta. «No sé qué estoy haciendo». «Yo tampoco». «¿Pero estás aquí?» «Estoy aquí». Ella asintió, como si eso fuera suficiente. Nos sentamos en la sala. Hablamos durante horas, no de cosas importantes, de pequeñeces, de películas, de música, de infancia. Y en algún momento ella se durmió, apoyada contra el respaldo del sofá, respirando suave. Me quedé ahí, mirándola. Se veía libre. No la desperté. Solo me levanté. Busqué una manta. La cubrí, y antes de irme me incliné y la besé en la frente. Suave, como una promesa. Cuando salí de la casa, el cielo estaba empezando a aclarar. Conduje a casa con una sensación extraña en el pecho. No era amor, todavía no. Era algo más delicado. Era esperanza. Los días siguientes fueron un ballet cuidadoso. Mensajes, encuentros breves, noches largas hablando, nunca en público, nunca donde alguien pudiera vernos. Pero estaba pasando, y ambos lo sabíamos. Marina me detuvo una mañana. «Hay rumores», dijo. «Siempre hay rumores». Álvaro bajó la voz. «Van a hacer cambios en la empresa, reestructuración, y si Clara está involucrada contigo, tú serás el primero en irse. No estamos involucrados». «¿Estás seguro?». No respondí, porque no estaba seguro de nada. Esa noche, Clara me envió un mensaje. «Necesito verte». Fui, siempre iba. Esta vez me esperaba en el parque, el mismo donde habíamos estado antes. «Marina habló contigo», dijo sin preámbulo. «¿Cómo lo sabes?» «Porque habló conmigo también». Nos sentamos en la banca. «¿Qué le dijiste?», pregunté. «Que no hay nada que decir». «¿Y es verdad?».
Ella me miró, y en sus ojos había algo que no había visto antes. Miedo, pero también decisión. No, dijo suavemente. No es verdad. Mi respiración se detuvo. Álvaro, no sé qué es esto, no sé a dónde va, pero no quiero que termine. Yo tampoco, pero es complicado. Lo sé. Y podría salir mal. Lo sé. Ella sonrió. Una sonrisa triste. Entonces, ¿qué hacemos? Ir despacio, dije. Ella Un asintió. día a la vez. Y entonces hizo algo que nunca olvidaré. Tomó mi mano, la sostuvo y no la soltó. Pasaron los días y luego las semanas. Nos volvimos expertos en ser invisibles, encuentros breves, mensajes codificados, noches robadas. No era una relación, no tenía nombre, era solo nosotros y era suficiente. Hasta que Marina anunció la reestructuración, una reunión grande, todos los empleados. Clara estaba al frente, profesional, fría, explicó los cambios, los despidos, las nuevas posiciones, y cuando terminó me miró, solo un segundo, pero en ese segundo vi todo, miedo, culpa, determinación. Esa noche, la luz del porche estaba encendida. Fui. Clara me esperaba con la puerta abierta. «Estás a salvo», dijo antes de que pudiera preguntar. «Tu trabajo está a salvo. ¿Y el tuyo?» «Siempre ha estado a salvo». Entramos, nos sentamos, y esta vez no hablamos. Solo nos quedamos ahí, en silencio, porque algunas cosas no necesitan palabras. Los meses siguientes fueron una rutina, no perfecta, no fácil, pero nuestra. Algunos fines de semana ella encendía la luz del porche y yo iba. Algunas noches yo le enviaba un mensaje y ella respondía. No era amor todavía, o tal vez sí, no lo sabíamos, y no importaba. Una noche, meses después, estábamos en su sala, ella con la cabeza apoyada en mi hombro, yo con los ojos cerrados. «¿Crees que esto durará?», preguntó. «No lo sé. ¿Pero quieres que dure?» «Sí». Silencio. Luego ella sonrió. Yo también. Y eso fue todo. No hubo declaraciones, no hubo promesas, solo dos personas que decidieron quedarse. Por ahora, algunos finales no cierran nada, solo te enseñan por dónde entrar. Y Clara me enseñó que a veces las puertas más importantes son las que se quedan entreabiertas, esperando, sin presionar, simplemente ahí. Y yo aprendí a vivir con esa incertidumbre, porque algunas noches la luz del porche sigue encendida, y algunas noches yo sigo yendo. Y tal vez eso es suficiente, tal vez siempre lo fue.